en cuanto a la terminología, que tiene que ver con términos fundamentales y generales de la metrología, se define el término exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero mensurado. Y análogamente se define el concepto de precisión como el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de una medición, obtenidos en condiciones estipuladas. Esos, digamos, serían las definiciones formales que tienen que ver con el vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de la metrología. Hay una forma de explicarlo esto que sea un poco más sencilla y un poco más entendible. En definitiva, diremos que exactitud tiene que estar relacionado con el error absoluto que nosotros habíamos estudiado. Es decir, con la diferencia entre los valores medidos y el verdadero valor, que dijimos que el verdadero valor no lo conocemos, lo que conocemos es un valor promedio que aparece con mayor frecuencia, y esa distancia existente o esa discrepancia existente entre los valores medidos y ese valor que más se ajusta al verdadero valor es lo que se define como error absoluto. Bueno, el error absoluto está muy relacionado, ya cuando empezamos a hablar en términos generales de un instrumento de medición eléctrica, está muy relacionado con la exactitud. Y la precisión, diremos que está relacionada con la repetitividad de las mediciones. Pongamos un ejemplo para que esto se entienda de una manera más sencilla. Supongamos que nosotros tenemos, hacemos disparos a un blanco, y en este caso cuando nosotros disparamos a ese panel que tiene circunferencias de diferentes radios, nosotros todos nuestros disparos, fíjense en que están muy próximos uno del otro, pero a una cierta distancia de la parte central. Entonces, como consecuencia de ello, nosotros diremos que cuando efectúo todos estos disparos, lo hago con alta precisión, porque ante la repetitividad de mediciones que tiene que ver con la precisión, todos los impactos en esta placa fueron muy cercanos uno de otros. Ante la repetitividad de la medición, un disparo, dos disparos, tres disparos, n disparos, siempre todos los disparos impactaron muy próximo uno del otro, pero alejados del valor central. Yo lo que necesitaba era disparar y que todos mis disparos peguen en el centro de esta placa. Pegaron en un nivel alejado, una cierta distancia del centro. Entonces tuve alta precisión y tuve baja exactitud. ¿Por qué tengo baja exactitud? Porque dijimos que es un concepto que está relacionado, porque tengo una mucha discrepancia con respecto de este valor central al cual yo debería haber impactado. Y también diré que tengo alto sesgo. ¿Qué significa sesgo? Bueno, acá hay una curvita que lo explica muy bien. Sesgo sería la discrepancia o distancia existente entre el valor de referencia y el promedio del sistema de mediciones. Es decir, yo impacté a una cierta distancia, la distancia existente entre este punto y el valor de referencia, que digamos sería el valor central que tengo en esta placa, tengo una distancia importante, o sea que tengo un sesgo importante. Y como tengo un sesgo importante, tengo baja exactitud. O sea que el sesgo, de alguna manera, tendría que ver o se asemeja al error absoluto. Y cuando tengo mucho error, en mi equipo de medición, yo diré, o en mi sistema de medición, yo diré que tengo baja exactitud. O sea que la exactitud es inversamente proporcional al sesgo, inversamente proporcional al error. Es decir, cuando yo realizo una medición y si hago n mediciones, que es lo que estamos analizando aquí, ante la repetitividad de las mediciones, y mis mediciones, la misma o medianamente parecida, diré que soy preciso. Si esas n mediciones que están muy próximas entre sí, en la repetitividad de las mediciones, en la cual ya me dice que soy preciso, a su vez estoy alejado del valor central, diré que tengo un sesgo importante. Por lo tanto, diré que soy inexacto, es decir, tengo baja exactitud. Vamos al caso 2. Yo disparo
Y en esta placa, todos mis disparos van, todos los orificios están en el centro de esta placa. Entonces este sería el caso ideal. ¿Por qué? Porque diré que tengo alta precisión, es decir, ante la repetitividad de mediciones siempre doy en el blanco, y con distancias entre impacto e impacto, es decir, entre medida y medida, muy próximas entre sí, soy bastante preciso, y a su vez di en el centro, es decir, que a su vez soy bastante exacto. Soy preciso y soy exacto. Y a su vez, cualquier punto con respecto al centro tiene una distancia muy cortita, o sea que tengo un sesgo bajo. Recuerdo y repito, sesgo, distancia existente entre el valor promedio de mi sistema de medición y mi valor de referencia. ¿Sí? Puede ser que mi valor promedio coincida con mi valor de referencia, entonces el sesgo tiende a 0 y diré que soy exacto y preciso. Puede ser que haya una distancia entre el valor promedio y el valor de referencia, que es el caso que está acá, entonces yo diré, mira, soy bastante preciso, pero soy inexacto, porque tengo un sesgo importante. El otro caso es que cuando hago una serie de impactos, caso C, le llamemos, algunos de esos impactos dan en el centro, algunos dan un poco alejados del centro, es como que hay una dispersión un poco mayor, entonces diré que tengo baja precisión, un sesgo relativamente bajo, pero también tengo baja exactitud. En este caso tengo los tres parámetros bajos. Y el caso 4 sería que a su vez todos los puntos están dispersos entre sí, o sea que no fui muy preciso ante la repetitividad de mediciones, los puntos no estuvieron tan juntitos uno de otros como me pasó aquí, todos estos impactos no estuvieron juntitos, sino que hay una cierta dispersión entre ellos, entonces diré que soy, desde el punto de vista de la precisión, tengo una baja precisión, a su vez hay distancias con respecto al centro, o sea que este sesgo, digamos, diré que es medianamente alto, y a su vez, como tengo un sesgo alto, soy bastante inexacto, porque si tengo mucho error, mucha distancia, y soy bastante inexacto. Bueno, esto que ocurre en términos muy generales, que tiene que ver con un ejemplo de las mediciones eléctricas, o de las mediciones en general, que nosotros lo vamos a particularizar para las mediciones eléctricas, creo que es lo que me permite definir y entender conceptualmente y diferenciar exactitud de precisión, porque si yo utilizo las definiciones propias del vocabulario internacional de términos fundamentales y generales de la metrología, es como que no me queda al leerlo tan claro, porque dice exactitud, el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor verdadero del mensurando. No me queda del todo claro cuando lo leo por primera vez. Quizás ahora sí, porque ya vimos el ejemplo. Cuando digo precisión, el grado de coincidencia existente entre los resultados independientes de la medición obtenidos en condiciones estipuladas. No me queda claro si lo leo por primera vez. Ahora, cuando lo veo a partir de este ejemplo, que es un ejemplo usual que se suele dar cuando se quiere explicar la diferencia entre conceptos de exactitud y precisión, creo que con esto queda más que claro. Si nosotros a esto lo llevamos al campo de las medidas eléctricas, el ejemplo sería el siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una escala decimal, ya dijimos que hay algunos instrumentos que tienen escala decimal, como por ejemplo los instrumentos IPBM, instrumento de bobina móvil imán permanente. ¿Qué significa escala decimal? Que el espacio o distancia existente entre divisiones y subdivisiones son exactamente iguales entre sí en toda la escala. Y un poco que comparamos este ejemplo con el que nosotros recién estábamos haciendo de estos disparos en la placa, donde el objetivo es pegarle al centro, que está marcado en rojo. Parecido a esto sería, por ejemplo, medir un valor de 15 voltios. Entonces yo hago n mediciones, supongamos 10 mediciones. Entonces en una mediré 15, en la segunda medición volveré a medir 15, en la tercera medición mediré 14,5, supongamos que esté la agujita esta roja en esta subdivisión. En la siguiente mediré 15,5, en la siguiente mediré de nuevo 15, en la siguiente 15,5,
15,2, 15,3, 15 de nuevo, en fin. N mediciones donde la aguja siempre, en cada medición que realice, siempre deflectará y se ubicará en la posición del 15 o muy cercana al 15. ¿Y yo qué es lo que quería medir? 15 volts, es decir, yo tengo el conocimiento de que lo que estoy midiendo, o supongamos que mido una fuente de tensión, que me entrega una tensión continua constante, yo sé que esa fuente está bien y entrega 15 voltios. Entonces, como que yo conozco de antemano el centro este en rojo. Luego yo hago mediciones con un instrumento que puede tener asociado algún tipo de error, que serían todos estos puntos que están en azul, y haré n mediciones. Y conforme haga n mediciones, veré que entre estos puntos azules y el punto rojo hay poca distancia. Están muy próximos, hay muy poca dispersión. Están muy próximo al valor de 15 voltios. Porque en todas tengo 15, 15,5, 14,5, 14,8, 14,9, 15,2, 15. Es decir, hay muy poca dispersión de estos puntitos azules que vendrían a ser el equivalente a las n mediciones con respecto del punto rojo, que sería el valor que yo conozco de antemano de mi fuente, supongamos que sea una fuente, de 15 voltios. Entonces diré que mi instrumento es un instrumento exacto. Y a su vez es un instrumento bastante preciso, porque ante la repetitividad de mediciones siempre la aguja deflecta valores próximos del 15 o 15. Y es muy exacto porque a su vez el verdadero valor es 15. ¿Se entiende? Vamos al segundo ejemplo. Resulta que yo ahora tomo otro instrumento de medida, que podría ser otro instrumento de bobina móvil imán permanente, que todavía no sabemos cómo funciona, pero ya le vamos conociendo el nombre y sabemos que tiene una escala decimal. En este caso, la B me está indicando que es un voltímetro, por ejemplo, IPVM de escala decimal. Y resulta que cuando hago las mediciones con el instrumento número 2, tengo varios instrumentos, ahora elijo el número 2, y resulta que yo sé que esa fuente tiene 15, y a mí me da, si esto es 10, 11, 12, 13,5. Así como está puesta la aguja, 13,5 y quizás un poquito más de 13,5. Entonces yo diré, bueno, mide, primera medición, 13,5. Segunda medición, 13,6. Tercera medición, quizá me da 13. Cuarta medición, 13,5. La otra medición, 14. Y así sucesivamente, n mediciones. Entonces fíjense en que en este caso la aguja, en este segundo instrumento, siempre deflecta, que vendrán a ser los puntos estos que están en azul, siempre deflecta a valores muy próximos entre sí, pero que están a una distancia de este centro rojo. O sea, los 13, 13,5, 14, de nuevo 13,5, digamos en promedio, si saco el promedio de estos puntos en azul, el 13,5 está a una distancia del punto rojo. O sea que el sesgo será la distancia, en este caso en voltios, entre el valor promedio de estas n mediciones y el punto en rojo, que es el verdadero valor. En este caso, supongamos que es una fuente de tensión continua constante. Entonces, como hay un cierto error, como consecuencia del error, este instrumento presenta una cierta inexactitud. Entonces diré, es un instrumento muy preciso, pero poco exacto. Y ustedes me dirán, ¿y eso se da en los instrumentos de medida? Sí. Es muy frecuente que ocurra esto. De hecho, en los instrumentos que tenemos en la universidad, yo alguna vez le dije, mire, les adelanto, pero los instrumentos de laboratorio, que incluso le hice ver fotos, que algunos son clase 05, es decir, muy buena clase, alta calidad metrológica, errores asociados, que si el instrumento tuviese en clase sería muy bajo, pero lamentablemente con el transcurso de los años y de las ejecuciones de ensayo y a veces hasta del maltrato no voluntario del alumno, sino que forma parte de su proceso de aprendizaje, fueron quedando, y aparte de la no inversión en los equipos de medidas de las universidades, que es una realidad, le diría, medio muy generalizada en el país, muchos instrumentos quedaron en una condición de ser muy precisos, es decir, usted hace un montón de mediciones,
N mediciones y siempre la aguja deflecta prácticamente en el mismo lugar, o sea que es muy preciso, pero poco exacto, porque hay diferencias con respecto del verdadero valor. En el caso de la universidad, hay algunos instrumentos, y les digo Harman y Brown, que yo les hice ver y le amplié en la diapositiva cuando vimos contraste de voltímetro, contraste de amperímetro, ¿recuerdan? Que son instrumentos clase 0,5, muy buenos los instrumentos, muy, muy buenos, y sin embargo tenemos en algunos casos, en algunos sectores de la escala, errores de 10, 12, 15 y hasta cerca de 20 voltios, lo cual es, imagínense en la distancia entre todas las mediciones que yo puedo hacer y este punto es muy preciso, pero tengo en cierto sector de la escala 15 voltios de diferencia. Para un error es muchísimo. Evidentemente, esos errores también tienen que ver con que el instrumento evidentemente está fuera de clase. O sea que es un instrumento que al tener tanto error, ahora ustedes deben incorporar a su vocablo el concepto de que son poco exactos o inexactos. Entonces, precisión y exactitud, jóvenes, no es lo mismo. Precisión tiene que ver con la repetitividad de mediciones. La exactitud está relacionada con la distancia entre un conjunto de mediciones, el valor promedio de un conjunto de mediciones y este punto en rojo. Recuérdenlo de esa forma, es decir, entre un conjunto, el promedio de un conjunto de mediciones y el verdadero valor. Tiene que ver con esta curva que está acá. Cuando existe esta distancia que se llama sesgo, entonces significa que el instrumento no es exacto. El instrumento es inexacto. A más sesgo, mayor inexactitud. Mayor error, menos exactitud. Es decir, más inexactitud. ¿Se entiende? Bueno, entonces ya tenemos el caso 2, que sería un instrumento que sea preciso, pero poco exacto. Vamos al siguiente caso. Puede ser que tenga un instrumento, seguimos con el ejemplo IPBM, que sea un instrumento directamente inexacto. Fíjese que aparte de inexacto también es impreciso, porque hago una medición, si yo sé que el verdadero valor es 15 voltios, de esta supuesta fuente que estamos poniendo de ejemplo, que sería el punto rojo, y uno capaz que una medición me da 10, la otra me da 11, la otra me da 12, la otra me da 25, la otra me da 5, la otra me da 8, la otra me da 7. O sea que es, en principio, cada deflexión de la aguja presenta distancias muy importantes con respecto al verdadero valor. O sea, son puntos con extrema dispersión, con distancias, cada punto importante, salvo este que está acá, el resto con distancias muy importantes respecto al verdadero valor. O sea que es un instrumento sumamente inexacto. Y por otro lado, no se repiten las mediciones. No están todos los puntitos juntitos aquí o como estarían aquí. Fíjense en que los puntos están dispersos. ¿Qué significa eso? Que el instrumento, además de ser inexacto, es impreciso. Este que está acá sería el caso C, sería el peor de los casos. Tener un instrumento que sea inexacto e impreciso. Bueno, como esto es un ejemplo demasiado sencillo de entender, pero yo creo importante, hay que añadirle a esto que acabamos de ver algunos conceptos de lo que tiene que ver con la parte de probabilidad y estadística, porque nosotros dijimos que cuando hacemos mediciones tenemos asociado, o sea, podemos tener errores sistemáticos que son conocidos en dirección y signo y que por ende hemos visto técnicas para poder hacer las correcciones de esos errores sistemáticos. Podemos tener errores groseros que directamente son aquellos que se lo eliminan y se hace una nueva medición. Corregimos los errores sistemáticos y una vez que tenemos la certeza de que están corregidos, hay algo que no lo podemos trabajar en el sentido de que no lo podemos corregir, que son los errores accidentales o fortuitos que me dan una cierta incertidumbre al momento de realizar las mediciones y que solamente lo podemos estimar mediante tratamiento estadístico.
que es en la parte en la cual estamos. Pero ahora ya vinculándonos un poquito más con estos aparatos de mediciones eléctricas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Definir o profundizar algunas cuestiones que anteriormente la mencionamos y que ahora tenemos que trabajar un poquito más en detalle desde el punto de vista conceptual, usando herramientas de la probabilidad y de la estadística. Habíamos definido clases anteriores el error absoluto como el valor medido menos el verdadero valor. Dijimos que esto es un concepto netamente teórico porque el verdadero valor no se lo conoce. Lo que podemos conocer es el resultado de n mediciones, que será un valor probable, que sale como consecuencia de hacer n mediciones, y que a su vez el hecho de hacer n mediciones siempre es bueno, siempre es conveniente, y más aún cuanto mayor sea el número de mediciones que podamos realizar, porque eso me permite, salvo que haya algún tipo de valor disperso que lo podamos de alguna manera alejar para que no se distorsione la media, sacando algún error que por X razón pudiera salir disparado, que tendrá que ver con una mala lectura que realice el operario en ese momento, etcétera, etcétera, eliminando algún tipo de valor que se pudiese disparar. Si todos dan medianamente en ciertos valores cercanos a la media, con dispersiones no tan importantes, ese valor es el que tomaremos como X'B. Y es bueno que tengamos n mediciones porque permitíamos compensar en forma parcial o en forma total errores que pudiesen haber de diferentes signos, de forma tal que en algunos casos podremos eliminar, y si por lo menos no lo podemos eliminar, al menos lograremos minimizar los errores accidentales o los errores fortuitos. Ese balanceo que se produce con errores de signo positivo y signo negativo es muy bueno. Me permite, en el peor de los casos, minimizar esos errores, la influencia de esos errores y bajar esa incertidumbre. Ahora, ¿qué hemos incorporado recién como concepto? Que este error absoluto ahora está relacionado con la inexactitud. Y hemos incorporado también el concepto de sesgo, que también está relacionado con la exactitud o no exactitud en las mediciones. Entonces, si yo a esto, en vez de trabajarlo en términos absolutos, lo relativizo, es decir, que significa que el error absoluto lo voy a referenciar a un valor promedio o valor más probable, yo a esto puedo decir que el error relativo es aproximadamente igual al error absoluto, tomando las distancias respecto al valor más probable, ya que el verdadero no lo conozco, y relativizándolo con respecto a ese valor más probable. Hay dos conceptos que son primo hermano, muy parecidos, pero que es menester en este punto ya de la asignatura tener el criterio de poderlo diferenciar. Es una sutileza, pero hay que hacerlo. No es lo mismo el concepto de error que el concepto de incertidumbre. Entonces, si nosotros tomamos un cierto valor, conocemos, eh, digamos, un cierto valor y tomamos un entorno a ese valor X, donde X va a pertenecer a un entorno X menos delta I, delta inferior, y un entorno XM más delta superior, es decir, un entorno delta. Nosotros como consecuencia de eso podemos tomar lo anterior, es el valor, y nosotros realizamos una medición de ese valor, que para diferenciar el valor de la medición de ese valor, cambiamos las letras. Al valor que pertenece a un cierto entorno, en el cual existe un cierto grado de probabilidad de que se haya el verdadero valor, es una cosa. La medición realizada sobre eso es otra cosa. Entonces, la medición realizada sobre esos valores ya no es X, sino es Y. Y esa banda de más menos U, ese U es la incertidumbre de la medición, que va a ser un parámetro que va a englobar todas las fuentes de errores presentes en la medición. Es decir, una cosa es X, el verdadero valor que se encuentra en un cierto entorno entre un
xm, digamos, menos delta i, xm es más delta i, que en definitiva es lo que me define la banda que nosotros estudiábamos clases anteriores, entre el delta inferior y el delta superior, respecto de xm, ahí estará un valor de x que será el verdadero valor. Antes lo estudiábamos como si el error y la incertidumbre medio que fueran parecidas y no hicimos esta diferenciación. Ahora la estamos haciendo ya porque estamos en condiciones de poderlo hacer en función de todo lo que hemos estudiado. Cuando yo mido ahora esos valores, la medición de esos valores ya no es X, sino es Y, y ese Y tiene asociado una banda, y esa banda es lo que se conoce como incertidumbre. La mejor forma de verlo es con un gráfico, basado en los conceptos de probabilidad y estadística. Entonces podremos decir que si nosotros tomamos la frecuencia, hacemos una gráfica de frecuencia, que eso, recuerden, tenían que ver con los histogramas, y tomamos la envolvente, que eso me da una función continua asintótica a los ejes, una forma campanada, que era la curva de Gauss. Tendré un valor pico, esa curva pasa por un máximo, y tiene dos puntos de cambios de concavidad que tienen que ver con el valor promedio más menos sigma. En los sigma cambiaba la concavidad. Pero lo cierto es que es una función continua de distribución de probabilidades, en la cual existe el valor, un cierto valor, que es el que se repite tiene el máximo de frecuencia de repetición o de aparición. Ese valor que se repite, es decir, cuando yo hago mediciones, siempre la aguja va deflectando el mismo valor, más o menos al mismo punto, que sería, supónganse en este caso, siempre deflecta al mismo punto. Yo diré, bueno, deflecta ese mismo punto, entonces el punto más probable es este que está acá, porque es el que tiene mayor frecuencia de repetición. Es decir, hago, no sé, 10 mediciones, 7 me salen que tiene una frecuencia de repetición de tanto, la más alta. Y las otras mediciones aparecen, pero con una menos frecuencia de repetición. Entonces yo diré, el verdadero valor es este. De aquí para aquí vale tanto. Es el valor medido, promedio de las n mediciones. Y el verdadero valor es del 0 hasta donde está este segmento azul, que será el valor verdadero. La diferencia entre el medido y el verdadero tiene que ver con el sesgo, y el sesgo está relacionado con el error. Y el error ahora sabemos que está relacionado con la exactitud o no exactitud de mi aparato de medida. A mayor error, mayor sesgo, más distancia, más inexactitud en mi aparato de medida. O aparato de medida o del proceso de medición que yo realice. Ahora, ¿qué es la incertidumbre o dónde aparece la incertidumbre? La incertidumbre es un parámetro que está asociado con la probabilidad, y hay elementos de la estadística que se usan para calcular esa incertidumbre en la medición. En forma clara, la incertidumbre tendría que ver con la dispersión existente de los valores respecto al valor medido. Entonces fíjense en que ahora el error es un valor fijo, la incertidumbre no, la incertidumbre es variable, porque si yo tomo este valor, por ejemplo por aquí, ¿sí?, tendrá esta distancia marcada en violeta con respecto al valor medido. Pero si tengo un punto que esté un poco más alejado del valor medido, y tendrá una distancia mayor, significa que habrá una incertidumbre mayor. En cambio, el error siempre es el mismo. Cualquier punto que yo tome, el error siempre es el mismo. El error es la distancia entre el valor medido y el valor verdadero. Es una constante, no cambia. Eso es error. Y la exactitud o no exactitud de un equipo está relacionada con ese valor fijo constante que es el error, que es una diferencia entre estas dos rectas. Pero la incertidumbre no. La incertidumbre está asociada simplemente con la curva de probabilidad, y sus distancias pueden ser más grandes o más chicas con respecto al valor medido. O sea, la incertidumbre varía. Se lo define, de acuerdo al vocabulario internacional de la metrología, como un parámetro no negativo asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que, con fundamentos, pueden ser atribuidos al mensurando. ¿Sí? Es decir, se caracteriza por la dispersión de los valores. En este caso va a ser dispersión de los valores respecto del valor medio promedio. No tiene que ver con el verdadero valor. Quien tiene que ver con el verdadero valor es el error absoluto.
que impacta en la exactitud de la medición, que impacta también con la exactitud que tenga ese equipo, que sea más exacto o menos exacto, que también está relacionado con la clase, porque la clase, recuerden que era el máximo error absoluto o error límite cometido en una porción o en la totalidad de la escala. Si ese error absoluto está máximo límite, está relacionado con esto, y bueno, quiere decir que estos conceptos también están vinculados con la clase del instrumento, que es un parámetro especificado por el fabricante. Ven entonces cómo hay sutilezas en cuanto a la diferencia que tiene que ver con el vocabulario técnico de la metrología y que ustedes como futuros profesionales de la electricidad deben saberlo, deben manejarlo, deben diferenciarlo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa incertidumbre que dijimos que esta banda más menos U, podremos decir que no existe un único valor, sino un infinito número de valores dispersos en torno al resultado, que son compatibles con todas las observaciones, datos y conocimientos que se poseen en el mundo físico y que con diferentes grados de credibilidad pueden ser atribuidos al mensurado. Esa sería la definición formal que está relacionada con la incertidumbre. Es esta banda de error que tiene que ver con valores dispersos en torno a un resultado. Hay valores que pueden ser dispersos y eso me puede introducir más incertidumbre o menos incertidumbre. Disperso, es decir, que están a una cierta distancia respecto al valor medido. Eso tiene que ver con incertidumbre. Por lo tanto, por eso decíamos que es difícil cuantificarlo en cuanto a signo y en cuanto a valor. Porque la incertidumbre, recordemos, está relacionada con error accidental o fortuito. Repito de nuevo, son errores que no se pueden corregir, se pueden minimizar. Una técnica de minimizar es hacer n mediciones. Eso me permite de alguna manera que los errores positivos y negativos se compensen y de alguna manera tener un error con un cierto signo que de antemano no lo sé, pero lo puedo llegar a estimar mediante técnicas de probabilidad y estadística, mediante herramientas estadísticas, que hacen a una nebulosa que tengo en cuanto a la medición que yo realizo que tiene que ver con esa incertidumbre. Y eso, por supuesto, son valores dispersos en torno a un resultado. Es difícil cuantificarlo, es difícil estimarlo. ¿Por qué? Porque son dispersiones respecto al valor medido, el valor medio de una serie de n mediciones. Otra cosa es el error que tiene que ver con el verdadero valor. Hay algunos criterios que se pueden utilizar y esos criterios tienen que ver con los errores absolutos máximos o también conocidos como errores límites. Y entonces nosotros podemos decir que esto que hemos definido como una medición I más o menos una cierta banda U, lo podemos redefinir como unas mediciones I más o menos una cierta banda formada por errores límite E límite, ¿sí? Que es el máximo valor que se puede llegar a tener como error absoluto, que eso en definitiva era el error límite. Ese era el criterio pesimista. Fíjense en que me agranda esa banda de error, me agranda ese nivel de incertidumbre. Hay un criterio recomendado por el Comité Internacional de Pesas y Medidas y que dice que cada vez con mayor frecuencia es posible encontrar mediciones acotadas según recomendaciones del Comité Internacional de Pesas y Medidas expresada en el documento conocido como la GUM. En Argentina tiene que ver con la norma IRAN 35050 que está relacionada con los procedimientos para la evaluación de las incertidumbres de las mediciones. Entonces esto se redefine como I más o menos una banda K por U, siendo K lo que se conoce como un factor de cobertura. Ese factor K premultiplica a U y nos da un cierto intervalo, una cierta banda con una cierta determinada probabilidad. Entonces fíjense en jóvenes las diferencias en el vocabulario técnico y en las definiciones que incluso están insertas en las normas
entre lo que sería una incertidumbre de medición que está relacionada con los errores accidentales y fortuitos, con lo que sería un error absoluto que está más vinculado con la inexactitud. Y también vimos ahora y aprendimos ahora la diferencia que puede haber entre exactitud y precisión. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Además de la introducción a medidas eléctricas, las primeras mediciones con instrumentos, porque para poder, o en el campo de las mediciones eléctricas, uno de los actores principales justamente son los instrumentos de mediciones eléctricas. ¿Dudas hasta aquí? Bien. En cuanto a los instrumentos, vamos a comparar y vamos a estudiar y hacer un análisis comparativo entre lo que tiene que ver con las ventajas y desventajas de instrumentos analógicos con respecto a los instrumentos digitales. Una de las cosas que dijimos es que los instrumentos analógicos tienen una gran ventaja sobre los digitales en cuanto a que los analógicos miden la derivada. Eso implica que la deflexión de la aguja sobre la escala del instrumento siempre es una deflexión continua, quizás no rápida, pero es una deflexión continua pasando por todos los valores intermedios. Y como incluso vieron los instrumentos de mediciones, que ese ensayo que les hice ver en la clase anterior no tenía como fin que ustedes aprendan a poner en paralelo una máquina con la red utilizando un sincronoscopio de lámpara, en ese caso directa, sino que más bien tenía como sentido o como finalidad que ustedes vean la cantidad de instrumentos que pueden llevar algunos ensayos de algo que no está muy lejos, que son de la asignatura Máquinas Eléctricas 2 que ustedes van a tener en cuarto año de ingeniería, ¿sí? Así como también ustedes van a ver una serie de instrumentos analógicos que van a utilizar y van a emplear, y también digitales, por ejemplo, para los ensayos de nuestra materia, instrumento y mediciones, para ensayos, por ejemplo, de máquinas eléctricas 1, etcétera, etcétera. Bueno, los instrumentos digitales, sus lecturas son a saltos, ahí son valores discretizados, pasan de un salto a otro, hacen un salto a otro, un valor a otro, de un valor a otro van saltando. Son saltos discretos, de un punto al otro. Mientras que esto, es decir, no pasa o no me da información de valores intermedios. En cambio, esta aguja, al ser un movimiento continuo sobre la escala, sí me da, pasa por todos los valores intermedios. Y ese crecimiento y decrecimiento de la aguja, a veces desde el punto de vista intuitivo, desde el punto de vista de quizás de un análisis de fenómenos que tienen que ver con máquinas o fenómenos que tienen que ver con otras partes eléctricas, otros estudios eléctricos que yo pueda realizar en diferentes lugares, el hecho de ver ese crecimiento y decrecimiento desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de la mente, uno puede entender o asociar o familiarizarse o comprender algunos fenómenos que quizás viendo algunos saltos de algún instrumento o viendo cómo va haciendo saltos discretos de un punto a otro, creciente o decreciente, quizás no te permite elaborar razonamientos a partir sobre ese fenómeno eléctrico que está bajo estudio. No lo puedo hacer con esos saltos, sí, con estos movimientos de la aguja crecientes y decrecientes. Sigue siendo muy interesante, a pesar de que ya son un poco viejitos, sigue siendo muy interesante el estudio de los instrumentos analógicos. Por otra parte, son instrumentos que sobreviven en el campo de potencia. Si bien ahora los instrumentos digitales también están insertos en el campo de potencia, yo diría que en la actualidad ambos tipos de instrumentos, analógicos y digitales, cuando digo analógico me refiero a instrumentos de aguja, conviven en ese plano. Entonces podemos decir que como ventajas no requieren fuentes de alimentación, ninguno de ellos. Los instrumentos digitales todos requieren fuente de alimentación. O sea, ustedes no van a encontrar como instrumentos digitales, lo normalmente conocido como tester,
¿sí? A lo que en la jerga se le dice tester, el nombre correcto es multímetro, que los primeros multímetros solamente medían tensión, corriente y resistencia, y luego fueron evolucionando hasta el día de hoy que miden de todo un poco. Se puede probar transitores, se puede probar diodos, miden temperatura, miden intensidad de corriente eléctrica continua, alterna, miden frecuencia en el caso de alterna, miden temperatura, en fin, miden inductancias, miden capacidades, en fin. Con simplemente cambio de la pérdida selectora se puede medir, se puede realizar medición de una serie de magnitudes eléctricas, es decir, aquellas que son susceptibles a ser magnitudes físicas eléctricas que son susceptibles a ser medidas, ¿sí? No requiere gran sofisticación porque en ese sentido estos equipos internamente son un principio de funcionamiento electromecánico, no tienen la sofisticación que tiene un instrumento actualmente, un instrumento electrónico, que ya hoy en día directamente trabajan con microprocesadores muy importantes y que con el avance de la electrónica también lo que se logró es que se requieran cada vez menos cantidad de piezas. Por lo tanto, un microprocesador con unos cuantos elementos conectados en sus patitas, en ese patillaje que tiene, y encapsulados, tiene una sola cápsula, directamente procesan todo. Eso también me produce el inconveniente de que cuando se produce una rotura de ese instrumento, los analógicos, estos de aguja, se podrían reparar. Los digitales, hoy en día, si se rompen, son muy difíciles repararlos, salvo que el instrumento esté en garantía y me haga una devolución del mismo. Si no está en garantía, perdí, lo que tengo que hacer es simplemente comprar otro instrumento. No queda otro. Los costos asociados a los instrumentos, dependiendo de la calidad del instrumento elegido, no son bajos. Hay algunas firmas que son eh, que rozan de excelencia, eh, consolidadas a nivel no tan solo provincial, nacional, sino también a nivel internacional. Doy, por ejemplo, la de la firma Fluke. Son instrumentos en general todos muy costosos. La segunda marca que viene a ser, por ejemplo, los instrumentos Amprobe, la que está en un segundo lugar, digamos, respecto de Fluke, que es para mí es el primero en el ranking, eh, también son instrumentos costosísimos. Pensar en un tester, pensar en un, perdón, en un multímetro, pensar en un equipo analizador de redes, por ejemplo. Bueno, tenemos que hablar de costos que son muy, muy importantes. Y hay otras firmas que son de procedencia china, donde también hay algunos dentro de lo chino, hay equipos bastante buenos, rescatables, que quizás no tienen la misma durabilidad en el tiempo con respecto de los dos que acabo de mencionar, Fluke y Amprobe, pero que pueden andar muy bien. Hay otros de diseño alemán, por ejemplo, que son muy buenos instrumentos, analógicos, ¿sí? Eh, qué sé yo, por ejemplo, medidor de resistencia de dilatación, hay algunos que son equipos de aguja, analógicos, marca Baur es marca alemana, muy, muy buenos, que hasta el día de hoy se los siguen utilizando y con eso se hacen pruebas en transformadores de potencia. Estamos hablando de máquinas de trifásicas de 3 arrollamientos, 30 MVA. Aquí en el norte, en lo que es máquina de potencia, no se llega a más de 40 MVA de potencia. Y se hacen con esos equipos. Hay empresas transportistas y distribuidoras que lo siguen utilizando y son equipos, yo trabajé con esos equipos en su momento en el campo, son instrumentos muy buenos. Eh, Otros tipos de ventaja es que presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. Es decir, eso tiene que ver con el hecho de que midan la derivada. Entonces fácilmente pueden medir crecimientos y decrecimientos pasando por todos los valores intermedios.
Y es sencillo adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales. Recordemos que en estos instrumentos algunos eran de escalas lineales, por ejemplo los IPBM, los instrumentos electrostáticos también son de escalas lineales, que son un caso un poco particular de instrumentos, y hay otros que no lo son. Por ejemplo, los instrumentos de hierro móvil, que son instrumentos de aguja, muy utilizados también, no tienen escala lineal. Normalmente esas divisiones y subdivisiones están muy próximas en el primer tercio de la escala y luego eso comienza a normalizarse esa situación en cuanto a que existe un igual espaciamiento entre las subdivisiones, eso es pasando el primer tercio de la escala. Por eso que en esos instrumentos siempre se recomienda hacer mediciones tratando de que la aguja o jugando con los alcances, si es que un instrumento de múltiple alcance, de forma tal que la aguja pase el primer tercio en lo posible. Desventajas de estos instrumentos analógicos, que puede ser desde un multímetro que vemos en la primera fotografía de arriba, con una perilla selectora, o que directamente puede ser un voltímetro, ¿sí? Como el que está aquí abajo, que también es un instrumento de aguja. Podría ser un amperímetro, podría ser un batímetro. Desventaja, tienen poca resolución, es decir, a veces para hacer mediciones de pequeña diferencia, más aún si por ejemplo el instrumento de hierro móvil, que tienen muy próxima la escala entre sí, que a su vez la aguja no está puesta de canto, sino que está puesta en forma horizontal, que puede tener un cierto espesor. Bueno, entonces eso complica, además, dependiendo del operador y el poder separador que tenga el ojo del operador para poder diferenciar o separar las subdivisiones. Bueno, eso implica que la resolución, es decir, las mínimas divisiones que yo pueda medir, no sea tan fácil realizarlo. La exactitud normalmente está limitada a más o menos 0,2%. Las lecturas se prestan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas, y que eso dijimos que el hecho de equivocarme de escala daba lugar a que yo cometa un error que lo habíamos clasificado como error del tipo grosero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Directamente eliminar. No puedo seguir adelante una medición si me doy cuenta que cometí un error del tipo grosero. Eso se elimina. ¿Qué es el error del tipo grosero? Usar una escala inadecuada. Yo les hice ver en algún momento una fotografía en la cual había un instrumento, no me acuerdo si tenía 2 o 3 escalas, y lo que quizá era una escala adecuada, uno medía, por decir algo, 60 voltios, en la escala inadecuada que realizamos la lectura, capaz que leímos 110 voltios y anotamos 110 voltios cuando era 60. Eso es un error sumamente grosero. Bueno, el hecho que algunos instrumentos traigan varias escalas, como ustedes ya lo habrán visto en alguna fotografía que les mostré, eso es una causa muy importante de error. La rapidez de la lectura es baja. Recién mencioné que ese crecimiento y decrecimiento de la aguja normalmente es lento. Y estos tipos de instrumentos no tienen un sistema de procesamiento de datos de tipo digital que me permita conectarme con la computadora. En general, los instrumentos eh, digitales tienen 3 bloques. En general, si uno lo ve así de una forma muy cualitativa y general, tiene un bloque, que es un bloque de medición, un segundo bloque, que es un bloque de procesamiento de señales, y un tercer bloque, que es un bloque que me permite interconectar el instrumento con la computadora, que es un bloque de interfaz, que se llama, que me permite interconectar mi instrumento con mi máquina. Hoy en día, en cualquier tipo de instrumento digital, ya no le hablo ni tan siquiera de marca Fluke o marca Amprobe, que quizás son de las más importantes, o quizás alguna marca alemana. Ya le estoy hablando directamente de marcas chinas, instrumentos chinos. Hoy en día es muy poco probable que puede ser que tengan stock, pero ya es muy poco probable que los instrumentos vengan sin ese bloque de interfaz. Cuando digo instrumento me refiero al famoso multímetro, es decir, al instrumento más común dentro de los instrumentos digitales, que ustedes
compren o hagan un pedido a la fábrica o a la casa o a los representantes que hay, que son los intermediarios, los gestores entre ustedes y las casas. Por ejemplo, acá en Tucumán hay representantes de la línea Fluke, así también hay representantes de Amprobe, así también hay representantes de otras marcas. Entonces, cuando ustedes solicitan un equipo que lo hacen a través o lo canalizan al pedido a través de estos representantes y que le pasan un cierto costo y un cierto valor, obviamente los costos son un poco más elevados que los costos si ustedes van y lo compran directamente en fábrica, porque hay una diferencia de dinero que se queda, digamos que la ganancia que tiene el gestor, el intermediario, por así decirlo, que son los representantes técnicos de todas estas empresas. Difícilmente en el catálogo que yo les muestre, hoy en día ya le van a mostrar un instrumento electrónico, digital, sin el bloque de interfaz. Todos, hoy en día, todos los instrumentos ya pueden conectarse el instrumento a la PC. Todos. Antes eso era un poco exclusivo mediante los analizadores de redes o de los osciloscopios. Bueno, hoy en día o hasta un multímetro puede conectarse. Y ustedes pueden bajar los datos, bajar la información, hacer capturas y después analizarla, ampliar las imágenes, hacer algunos tipos de observaciones o de marcas dentro de esa imagen que ustedes han bajado en la computadora. Ese bloque de interfaz ya no es exclusivo de los grandes equipos costosos, sino de todos los equipos, y no tan solo de las firmas de las más importantes o renombradas, sino que ya de cualquier firma. Instrumentos digitales. Fíjense en que hacia atrás, digamos, en la línea de tiempo, eran estos tipos de instrumentos que tenían display. Fíjense en los display que se llamaban display de 7 segmentos. ¿Por qué de 7 segmentos? Porque tenían 7 segmentos luminosos. Esos 7 segmentos luminosos, si estuvieran encendidos los 7, forman un 8. ¿Sí? Tienen 4 verticales y 3 horizontales. Entonces, si estuvieran encendidos los 7, forman un 8. Si no se enciende el horizontal del medio, tengo un 0. Si solamente se encienden los 2 verticales de la derecha, tengo un 1. Si se encienden los 3 horizontales y 2 verticales, pero de diferentes líneas, de diferente posición, tengo un 2. Y así, en función de lo que se va encendiendo, puedo formar los diferentes números. Entonces puedo medir una tensión de 25 voltios o amperes, poder medir 105, 104, 102 en función de qué segmento se va iluminando. Bueno, esa era la vieja tecnología. Fíjense en que este equipo que está acá es un analizador de redes que me permite medir tensión, corriente, frecuencia, por ejemplo. Hay otros que me permiten medir tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva. Hay unos instrumentos que son bastante buenos dentro de lo que serían analizadores de redes, que son digitales, por ejemplo los BAU, son muy utilizados. En la Universidad Nacional tenemos uno de ellos, por ejemplo, que trabaja así con un display de 7 segmentos, con estos display en este color rojo, y cuando se enciende se ve bastante brillante el color rojo. ¿Sí? Entonces ahí uno puede hacer las mediciones de las diferentes magnitudes físicas eléctricas que estén presentes al momento de la medición. Ventajas: tienen alta resolución, alcanzando en algunos casos más de 9 cifras. Fíjense, por ejemplo, en un equipo que es un poco ya más sofisticado, que está abajo, en el display del equipo estamos viendo que, miren la cantidad de cifras decimales con las cuales yo puedo hacer mediciones. Este detalle, medir con esta cantidad de cifras decimales, es casi imposible que yo pueda hacerlo con un instrumento analógico. Bueno, ahí ya le saca una primera ventaja el digital. No están sujetos de error a lectura. Es decir, si yo me paro bien de frente al instrumento, y bueno, perfectamente me diré que es 1,0000604 voltios. Y me dirá si una medición en continuo o una medición en alterno.
Si lo miro del costado o del otro costado, posiblemente en el display yo diré mide lo mismo. Es decir, que eso de alguna manera me elimina los errores que yo podía cometer, como ser los errores de paralaje, ¿sí? Que eso lo habíamos estudiado y lo habíamos ubicado en la clasificación de errores que estudiamos ya reiteradas veces, clases anteriores. Elimino también la posibilidad de los errores de la escala. Hoy en día, antes, digamos, los instrumentos tenían una perilla selectora en la cual ustedes podían hacer el cambio de rango. Es decir, si la perilla estaba para medir 150 voltios, yo quería medir, no sé, 300 voltios, eh, no lo podía medir. Entonces me acusaba error el instrumento que tenía que hacer, desconectar, cambiar la perilla selectora, porque si lo dejo conectado y cambio la perilla, puede haber o puede ocurrir que haya un arco eléctrico interno cuando yo muevo la perilla, y ese arco interno me puede dañar y me puede quemar el instrumento, y no es fácil reparar un daño de ese tipo. Ha ocurrido eso. Entonces lo que conviene es que separen las puntas, cambien la perilla. Cuando cambian la perilla están cambiando el alcance del instrumento, y supónganse lo ponen en 750 y capaz que pueden medir los 400 o los 500 voltios que ustedes quieren medir, que con un alcance inferior de 200, por decir algo, no lo podían hacer. Bueno, hoy en día muchos de los instrumentos son autorrango. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con esto? Poseen una conmutación automática de escala. Eso significa que son autorrango. Entonces ahí en el equipo, supónganse que sea un instrumento digital Fluke, en la parte superior le dice auto. Significa que está en modo de trabajo autorrango. Eso significa que si mi perilla o mi medición de tensión estaba previsto para hacerlo con un alcance de 200 voltios y yo resulta que tengo que medir 500, bueno, se ajustan automáticamente la escala. Es decir, tienen algoritmos matemáticos y tienen procesadores internos que rápidamente se dan cuenta que usted quiere medir un valor de tensión o de corriente o una magnitud física eléctrica que se pueda medir con ese equipo, que posee un valor que es superior al que yo fijé de antemano. Entonces automáticamente el equipo le hace el cambio de rango, el cambio de alcance, el cambio de escala, y usted puede medir. Pasa a una escala en la cual yo sí pueda medir ese valor. El procesamiento de información es rapidísimo. Ya hoy en día algunos equipos son casi una computadora, es decir, el nivel de procesamiento es extraordinario, y a su vez no es que hace una medición, sino que lo que a usted le parece que es una sola medición que me está entregando el equipo, en realidad es una ráfaga de mediciones que en algunos casos pueden pasar de las 1000 lecturas por segundo. O sea, el instrumento hace 1000 lecturas por segundo, y lo que a usted le arroja es el resultado no de una lectura, sino de 1000 lecturas que hizo en un segundo. Algunos instrumentos ustedes van a ver que son un poco lentos. O sea, usted hace una medición y el instrumento demora unas fracciones de segundo, y le entrega un resultado. Bueno, en esas fracciones de segundo que en el display usted todavía no ve una lectura y luego ve y dice 101,5 voltios, ese tiempo que demoró, en realidad no es que no hizo una medición, hizo una ráfaga de mediciones de 1000 lecturas por segundo. Algunos, otros hacen una ráfaga con menos cantidad de lectura. Y lo que ustedes ven, como les digo, es un resultado de muchísimas mediciones, de muchísima lectura, donde el instrumento hace esas mediciones, promedio y dice, este es el valor. Para eso, obviamente, tiene que ser un equipo digital que tenga un sistema de procesamiento de datos. Recuerden de nuevo, los digitales, estos equipos en general tienen bloque de medición, bloque de procesamiento y bloque de interfaz. El otro instrumento, el analógico, es electromecánico. Usted puede hacer de a uno las mediciones. No es que en un segundo le va a entregar 100 lecturas, 200 lecturas, 500, 800, 1000 lecturas. No, le realiza una lectura. De ahí usted puede cortar
volver a hacer la medición. Corto, vuelvo a hacer la medición. Por cada medición la aguja deflectará. Entonces fíjense en que las ventajas que tiene, gracias a la electrónica, el instrumento digital con respecto al instrumento analógico. Y por supuesto que todo esto que estoy comentando desemboca en que, en definitiva, estos instrumentos tengan grandes exactitudes eh, con esta tecnología en comparación de los instrumentos analógicos. Las desventajas, fíjense en que acá en los analógicos estamos un poco parejo entre ventaja y desventaja, y quizás un poquito sean más grandes ya hoy en día las desventajas con respecto a la ventaja, obviamente hablando con un digital. Digital, las desventajas en relación a sus ventajas son relativamente pocas. Son complejos en su construcción, las escalas no lineales son difíciles de introducir, es decir, esto es como si trabajase con escala lineal, y además requieren fuente de alimentación. Ustedes no pueden pensar en un instrumento analógico, digital, en incluso lo que existían antes, que no tenían ya esta velocidad de procesamiento, mucho menos tenían la posibilidad de eh, interconectarse con una computadora. Estamos hablando que esta tecnología en, por ejemplo, analizadores de redes o en osciloscopios, es una tecnología del año 90, el hecho de que pueda haber algoritmo, es decir, los instrumentos venían con un CD, algunos venían con un disquete, los viejos disquetes de antes, donde usted tenía que instalar un programa, que era un programa que no era de fácil instalación en algunos casos, eh, un programa de instalación soporte de estos equipos, y cuando usted lo conecta a la computadora, gracias a ese programa que estaba instalado, la computadora lo reconocía al equipo, y usted puede hacer la descarga de datos y después hacer el análisis. Bueno, hablar de eso, una tecnología del año 90 era, bueno, hablar de equipos, pero extremadamente costosos, casi inaccesibles, este, que solamente podían llegar a comprar algunas empresas, fábricas, industrias, eh, quizás alguna universidad o algún instituto de metrología. Bueno, hoy en día eso fue avanzando tanto, y también los costos fueron bajando en ese sentido, que esa tecnología está accesible para cualquiera que compre un tester digital de buena marca o quizás no tan buena marca, donde básicamente ya traen ese bloque de interfaz. Y todos, por supuesto, traen bloque de procesamiento, y la diferencia está entre los equipos y en el costo, y justamente en ese bloque, en la rapidez con la que los microprocesadores que tienen inserto en ese bloque de procesamiento pueden tomar esa información y la cantidad de lecturas que pueden hacer y cuán exactos y precisos pueden ser. De hecho, son muy exactos. Tienen el inconveniente, muchos de ellos, que, como le dije alguna vez, como todos están construidos, o sea, todos este, estos chips que tienen en las plaquetas electrónicas son a base de materiales semiconductores, y el semiconductor tiene una desventaja, que es que frente a los aumentos de temperatura, recuerden que habíamos visto que esos enlaces covalentes se disocian, y un material semiconductor por eso puede volver a conductor y ya cambia el funcionamiento del equipo porque la temperatura lo afecta. Bueno, siguen teniendo ese problema. En condiciones muy severas de temperatura, que es una desventaja que les comento y que no está aquí escrita, tampoco pueden, no funcionan muy bien. Sobre eso también se ha tomado una serie de medidas justamente para contrarrestar ese problema. Hay una firma, que es una firma del sur, que yo la conocí en el año 2014 y la contacté, que es de la firma esta de Transitron, de Aldo Marconi, que en algún momento les comenté, son los que, por ejemplo, acá en la división transformadores de Tucumán, en DITRA, que depende de Dimater, ellos han
digamos, le instalaron un laboratorio para que puedan hacer algunos tipos de ensayos en transformadores, a tensión inducida y tensión aplicada fundamentalmente, es decir, no tan solo le armaron el laboratorio, sino el gabinete con los instrumentos de medida, con con el equipo motogenerador para hacer algunas pruebas de tensiones inducidas, que son tensiones en alta tensión y en alta frecuencia, a los transformadores, sino también todos los equipos de campo que necesitan para hacer pruebas, ¿sí? Y también provee, no tan solo, acá lo digo Tucumán, pues bueno, por nosotros que somos tucumanos, pero también este equipo lo vi en Mendoza, lo vi en San Luis. En San Luis está la fábrica de transformadores de Faraday, que es del grupo de alta tensión. En Mendoza está la firma Artrans. Lo vi en Buenos Aires, en Los Conce, que también es una firma de transformadores. Lo vi en Basile, también en Buenos Aires. Lo vi en Tadeo Cerveni, que es una firma de transformadores que está en Santa Fe. En, en, en Tubo Transelectric, que está en Córdoba. Bueno, en fin, en diferentes lugares que a mí me tocó estar, recorrer y fábricas en las que me tocó estar, vi estos tipos de equipos y vi también hacer pruebas de campo. De hecho, en su momento, cuando yo estaba en la parte privada y me pidieron armar una especie de laboratorio para hacer algunas pruebas desde el sector de ingeniería de mantenimiento, se compró equipo de este tipo. Entonces, en su momento, las transportistas tenían, a diferencia de la distribuidora que no tenían, la transportista en esa época sí tenía, gracias a gestiones, equipos para medir eh, resistencias eléctricas de los devanados de los transformadores, que es un equipo que en ese momento uno lo podía adquirir de esta empresa Transitron. eh, Trabajaban con display de 7 segmentos, era un equipo bastante robusto. Después había para hacer equipo para hacer megado y equipos para hacer el relacionado de los transformadores, utilizando relaciómetros, es decir, medir relación de transformación. Para eso servían los relaciómetros. Bueno, todos trabajaban con este sistema que está arriba, con display de 7 segmentos. Y me tocó probarlo en condiciones muy extremas de temperatura, haciendo pruebas en Santiago, en Catamarca, o en pruebas a la mañana o siesta, que eran calores muy intensos, y pruebas a las noches, donde la temperatura bajaba, o llegando a la noche, que la temperatura bajaba drásticamente, y esos cambios de temperatura el equipo resistía, funcionaba, no presentaba mayores problemas. Entonces, con el tiempo también se fue solucionando desde el punto de vista de fábrica este tipo de instrumentos de forma tal que puedan medir y eliminando este problema de la temperatura. Pero en general, la temperatura sigue siendo un problema para los instrumentos digitales. Esa es otra desventaja que tienen y que de a poco lo van solucionando. No por nada, estos instrumentos de marca Transitron son utilizados en todo el país, ¿no? Justamente, me acuerdo que hablaba con gente de fábrica, de transformadores, en las cuales me tocaba ir a ver algunas máquinas y trabajar con ellos, o trabajar en el campo incluso con ellos, y me decían, mira Pablo, estos son los que mejor respuesta presentan, porque vos trabajas con temperaturas muy altas y este instrumento no tiene problema. En cambio, este otro que tengo, sí me da problema, mide mal. Bueno, son parámetros externos, ambientales, que tienen influencia en, en el tipo de instrumento, ¿sí? En general, podemos decir que, así como se muestra en la foto, esa sala de control, en la cual fíjense en que hay una serie de relojes, conviven hoy en día tantos instrumentos analógicos como instrumentos digitales. Ambas tecnologías conviven y por lo tanto es muy importante estudiar ambos tipos de instrumentos. Teniendo en cuenta las ventajas, desventajas, qué tipo de señal eléctrica puede medir, cuándo sirve un equipo y cuándo sirve otro. También recuerden que hay un mix, así como hay instrumentos analógicos con un principio de funcionamiento electromecánico, hay instrumentos digitales y hay un mix analógico-digital. Es decir,
Hay instrumentos analógicos de aguja, que son algunos tester, y algunos testers son muy buenos, así, y que internamente tienen componentes electrónicos. No vamos a hacer un estudio demasiado profundo sobre la electrónica porque es una materia que lamentablemente está en cuarto año de ingeniería, está desfasada ya con instrumentos. Eso se tiene que en algún momento reactualizar y cambiar. Debería bajar electrónica 1 a segundo año. O por lo menos ponerlo al mismo nivel en tercero, al mismo nivel de instrumento. Es una opinión, por supuesto, muy personal. Porque estando así como está ahora, realmente introduce o genera problemas, genera inconvenientes. Porque no se puede avanzar demasiado cuando a ustedes les faltan conocimiento de la parte de electrónica. Entonces, sin hacer un estudio demasiado profundo, ya vamos a ver oportunamente que no es lo mismo que un instrumento que puede ser analógico, un tester, pero que tenga un diodo rectificador o que tenga un puente rectificador, es decir, que sea una rectificación de media onda o sea una rectificación de onda completa. Eh, los errores asociados pueden ser distintos. Y eso se conoce como este instrumento IPBM con diodo rectificador o con puente rectificador. Hay instrumentos IPBM solo, hay instrumentos de hierros móviles, también hay instrumentos electrodinámicos. Por eso ustedes ven que no tan solo de agujas, sino que hay un mix de instrumentos de aguja con instrumentos que tienen componente electrónico. Que si ustedes arman un tester, van a encontrar eso. Y después están ya los instrumentos digitales. Y dentro de los instrumentos digitales, bueno, hay todo un universo, todo un mundo relacionado a la electrónica digital, que a su vez la electrónica digital es todo un mundo que se diferencia de la electrónica analógica, en la cual uno puede tomar conceptos y elementos y llevarlo al campo de medida, que es lo que nosotros necesitamos. Bueno, eso lo vamos a ir viendo paulatinamente. Por lo pronto, había que hacer esta presentación y esta diferenciación. Bueno. ¿Consultas, preguntas? Ingeniero, en la parte de las escalas no lineales no entendí eso. Claro, usted en un instrumento analógico puede tener escalas que no son lineales, ¿sí? Porque cuando usted, ciertos instrumentos, ya vamos a ver el principio físico, eléctrico del por qué es lo que le digo, pero en principio podemos decir que, por ejemplo, los instrumentos de hierro móvil tienen una escala no lineal. Eso significa que las divisiones y subdivisiones no son iguales entre sí. En el primer tercio de la escala, todas esas divisiones y subdivisiones están muy pegaditas, muy próximas entre sí una de otras, y se van espaciando conforme yo aumento paso del primer tercio. Por lo tanto, tengo disparos de las curvas de error en el primer tercio de la escala. Y esos errores se minimizan y van bajando, van disminuyendo conforme yo paso el primer tercio. ¿Por qué es así? Porque los instrumentos de hierro móvil, la, la deflexión de la aguja de la escala sobre la escala depende del cuadrado de la corriente. Entonces, tienen esa situación. Los pero a veces es necesario que uno maneje ese concepto de que hay escalas que son decimales y escalas no decimales. Bueno, los instrumentos digitales no dan esa posibilidad. Es decir, son todas escalas decimales. Es decir, que si alguna, lo que para un instrumento, comparativamente hablando, para un instrumento analógico, su deflexión sería dependiente del cuadrado de la magnitud física, supongamos corriente, lo cual implica que para hacer una medición correcta, debo partir de la base que la escala no puede ser lineal. Esa situación no la puedo retratar de alguna manera en los instrumentos digitales, porque lo que me dan como posibilidades, de acuerdo a su construcción interna, es tener escalas decimales. Por lo tanto, el hecho que tengan escalas decimales puede dejarme sujeto a error aún no utilizando instrumentos digitales. ¿Me entendió?
¿Fui claro? Sí, o sea, se lo podría tomar que la escala decimal es lineal o no. La escala Nada que ver. decimal es la escala lineal. Cuando yo digo escala decimal, Bien, sí me bien, refiero a las entonces. lineales. Esas escalas, o sea, yo de alguna manera, desde el punto de vista, porque la tecnología es totalmente distinta, desde el punto de vista de estos bloques de procesamiento de datos que tienen que ver con un contexto sumamente electrónico, yo poder configurar, porque a ver, ¿cómo trabajan los microprocesadores? Los microprocesadores son integrados, pero que internamente tienen inyectado un programa, un algoritmo matemático que sigue una serie de pasos, una cierta secuencia, una lógica de programación. Y eso es lo que se le inyecta al microprocesador y a partir de que recibe señales, él procesa. Bueno, diseñar esos algoritmos que procese señales y que me entreguen resultados, eh, como si lo hiciera un instrumento que tiene un sistema totalmente de funcionamiento distinto, que es electromecánico con escala no decimal, retratar esa situación electrónicamente hablando es muy complejo, muy complicado. Entonces, por eso es que en una de las desventajas que estos tenían es que las escalas no lineales o no decimales son difíciles de introducir. Es decir, más bien, digamos así, hay una tendencia de estos instrumentos a tomar lecturas, pero en escala decimal. ¿Consultas, chicos? No, Pablo. Le escucho con mucho eco. ¿Cómo me dice? Sí, ya no se usa prácticamente porque ahora estos displays de 7 segmentos ya han cambiado por estos displays de estos equipos que están aquí abajo. Y ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, usted puede encontrar, por ejemplo, algunos analizadores de redes marca BAU que son así, muy parecidos a esto. Yo después le puedo hacer ver fotos del analizador de redes que tenemos en la Universidad Nacional de Tucumán, que lo cuidamos como oro porque realmente si se pierde ese instrumento no podemos hacer ningún tipo de ensayo eléctrico en la universidad porque los instrumentos analógicos que tenemos, hay algunos que son del año 40 al año 50, pero con unas curvas de error y unas curvas de calibraciones que le da unos picos terribles por todo lado, total y absolutamente fuera de clase. No tan solo que son, como la tecnología, son inexactos, son precisos pero inexactos, estos son inexactos e imprecisos, o sea que le da cualquier cosa y cuando después usted pasa los valores y hace una curva, también la curva le sale cualquier cosa. Entonces, no, ya no podemos utilizar ese instrumento analógico y utilizamos esto. Usamos un analizador que medimos tensión, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, todo. Se sigue utilizando, o sea, sigue habiendo, usted tiene la posibilidad de usted de encontrar en diferentes lugares instrumentos marca BAO. Pero la tendencia es que estos instrumentos también ya vayan desapareciendo y se vayan incorporando con instrumentos que tienen pantallitas que son pantallitas tipo LCD, donde te da toda la información. Eso va mutando, va cambiando, se van reactualizando en todas las empresas, en todas las industrias y van cambiando. Pero esto con pantalla, eh, con display de 7 segmentos, tuve la oportunidad de trabajarlo y son instrumentos lindos, robustos, que yo hice mediciones y como le digo, en la Universidad Nacional medimos con esto y anda pero realmente muy bien, muy, muy bien. Justamente el día lunes yo estuve en la Universidad Nacional haciendo pruebas porque a los chicos tenemos que hacerle un práctico de laboratorio y coloqué estos instrumentos que
que son un analizador que van normalmente conectados con transformadores de medida y se pudieron hacer las mediciones. Y miden realmente muy bien, ¿no? A mí en lo personal me gusta. Así que chicos, conclusión, el desafío que tenemos por delante en esto que es la introducción al estudio de instrumentos de mediciones es que vamos a tener que estudiar, por un lado, los instrumentos analógicos, ya en detalle, voltímetros, amperímetros, este, ohmímetros u ómetros para medir resistencia, instrumentos de bobina móvil y man permanente, instrumentos de hierro móvil, instrumentos de bobina móvil y man permanente con puente rectificador o con diodos rectificadores. En el medio vamos a tener que estudiar la parte de señales eléctricas y vamos a ver un práctico de señales eléctricas. Vamos a tener que estudiar las aplicaciones de estos instrumentos para medir, por ejemplo, resistencia de aislación, que es un caso particular. Vamos a tener que estudiar los instrumentos logómetros o cocientímetros. Vamos a tener que estudiar los equipos para medición de potencia con instrumentos de aguja, tanto potencia activa como potencia reactiva, batímetros y barímetros. Y después vamos a tener que estudiar aquellos instrumentos que miden lo mismo, pero que son instrumentos digitales. Y eso también nos va a llevar que cuando ya pasemos toda esta etapa y tengamos que estudiar instrumentos de demostración visual, como ser los osciloscopios, los analizadores de redes también entran dentro de la clasificación de instrumentos de demostración visual, es decir, que no tan solo permiten medir, sino también visualizar la señal eléctrica, lo cual es una gran cosa, y fue en su momento un avance extraordinario. También vamos a tener que hacer la diferenciación entre los osciloscopios analógicos o TRC y los osciloscopios digitales. Y vamos a tener que estudiar, porque ya hoy en día tenemos que estudiar así, ambos instrumentos y la diferenciación entre ambos instrumentos. Bueno, todo esto que les estoy comentando es todo lo que nos espera de aquí, 11 de mayo, hasta seguramente la primera semana de julio. Ya después, posterior a eso, con todos los prácticos que tenemos que ver en el medio, ya se viene el examen parcial. Bueno, dudas, consultas, preguntas. ¿Se entendió todo? ¿Está claro? Perfecto, buenísimo. Si está todo claro, la semana, bueno, termino la clase de hoy, la semana que viene, perdón, el día jueves continuó. Ya entramos a estudiar de lleno los instrumentos de aguja. Ingeniero, una consulta. ¿Tiene fecha programada para el parcial? No, pero yo estimo que terminaré dándole teoría y práctica, terminaremos la primera semana de julio con suerte osciloscopio, con suerte. Que si no entra osciloscopio, bueno, en el primer parcial, bueno, seguiremos después, pero la idea, lo que pienso, lo que tengo en mente, es que tomemos, que entre la parte de osciloscopio el primer parcial. Parcial o práctico evaluativo, ya veremos oportunamente qué damos. Por la cantidad que son, capaz que damos un práctico evaluativo. Profe, va a ser teoría y práctica. No, porque va a depender. Si es un práctico evaluativo, normalmente doy problemas en los cuales tienen que aplicar los conceptos. Y se extingue la posibilidad de que ustedes puedan promocionar la materia, porque obviamente si les doy un examen para que lo resuelvan en 2 días, 2 días y medio, y que encima sé que no lo van a hacer solo porque se juntan entre ustedes, porque después los errores son todos calcados, entonces no, ya sería demasiado colorado que le dé una posibilidad de promoción en esa circunstancia. Ahora, si ustedes rinden, más siendo una materia específica de la carrera, ahora si ustedes rinden examen,
parcial, bueno, ahí sí, si se sacan 8 más de 8, tienen nota de promoción. El año pasado yo lo puse a votación de los chicos. ¿Qué preferían? Tener la posibilidad de promocionar y rendir parcial, pero el parcial dura 2 horas y es teórico práctico, o un práctico evaluativo. Creo que la votación por mayoría fue práctico evaluativo. Después, cuando se tomó los prácticos evaluativos, también hubo, para sorpresa mía, una cantidad de desaprobados muy importante, pero notaba, a pesar de que no habían llegado con la nota para llegar al 6, sí notaba de que había entendimiento sobre los temas, solo que faltaba más tiempo para profundizar. Entonces ahí fui arbitrando y viendo la forma para que ellos puedan alcanzar el nivel que yo pretendía, y realmente lo alcanzaron y bueno, aprobó, o sea, no promocionaron, pero regularizó la mayoría. Y anduvieron muy bien, incluso presentaron muy buenos trabajos. Así que eso lo veremos más adelante, pero todavía falta bastante para el examen. Y en ese momento lo iba a tomar antes de las vacaciones. Los chicos me pidieron que le pase para después de las vacaciones para poder tener esas 2 semanas, 3 semanas para poder preparar el parcial. Eso también en su momento ya lo hablaremos. Así que un poco que así están dadas las... Eso es lo que tengo en mente. Ingeniero, Sí, ¿hasta cuándo podemos presentar el trabajo práctico que terminamos la semana pasada? Que terminamos de ver. la teoría es una vez que se... sí, una vez que No, se no, termina el el práctico. trabajo práctico uno. ¿Hasta cuándo lo podemos entregar? Sí, comprendí la pregunta. Teóricamente, cuando es presencial, desde que se termina el práctico se cuentan 15 días. Si se da el práctico, se cuentan 15 días. Normalmente el práctico en teoría se completa el mismo día. A veces se lo hace en 2 partes. Yo lo hice en 2 partes para poder aprovechar una parte de teoría que me faltaba. A partir de ahí usted debería contar 15 días. Pero en esta modalidad nueva, transitoria, porque en algún momento esto desaparecerá y será un mal recuerdo en el transcurso del tiempo, pero mientras mantengamos esta modalidad virtual, esa exigencia un poco que la saqué. De última, me presento en la carpeta en diciembre para que con todos los prácticos, y así yo les corrijo, y si no están presentadas a tiempo, directamente le viso. Pero para regularizar, la condición es simplemente que esté presentada y visada, no así corregida. No obstante, la mayor parte de los prácticos lo vamos a resolver en clase. Es muy poco lo que le va a quedar a ustedes para la casa. Así que no te preocupes, José, por ese tema. Esto también lo comenté en clases anteriores, que había sacado esto de que lo tengan que entregar religiosamente cada 15 días. No obstante, sería interesante que ustedes, aunque no le ponga yo esa exigencia, ustedes traten de en no más de 15 días tenerlo al práctico, porque si no después se van olvidando. Si bien ahora tienen la gran ventaja de las grabaciones que le permite repasar y recapitular y anotar por ahí cosas que quizás no tuvieron tiempo de anotar porque hablé rápido, lo mismo se van perdiendo conceptos en el camino si ustedes no lo van haciendo los prácticos. Sería interesante que ustedes mismos se pongan un límite de hacerlo en 15 días. Cada 15 días ya tener el práctico hecho. Cosa que la vayan llevando al día la materia. Todo eso aumenta, aunque ustedes no crean, aumenta la probabilidad de aprobación. La clave en esta materia es que no pierdan las clases, que no pierdan los conceptos, que la lleven al día. Si la llevan al día, van a andar bien. Eso incluso lo dije el primer día de clase. Bueno, consultas, preguntas.
De mi parte no, profe. Por Bueno. mi parte tampoco, profe. Bueno, listo. Entonces nos vemos el día jueves y comenzamos con otro tema. No, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Que estén bien, hasta luego.